tardes a todos. Buenas tardes. Ok. Bueno, como decía la presentadora, voy a contarles en esta presentación. Hemos hecho un esfuerzo, es una presentación que hemos preparado, no solamente investigadores de aquí, de Colombia, de Australia, sino que también nos hemos reunido con algunos investigadores de Perú y de Venezuela para preparar esta presentación. Quiero llevar a una mirada y a una reflexión de lo que nos puede esperar a futuro con el patógeno en Colombia, si llega o cuando llegue el momento de que aparezca en otras zonas del país. Voy a hablarles un poco de la genómica del patógeno, o sea, cómo es ese patógeno, qué sabemos hoy después de los años que han pasado después de la introducción, y finalmente vamos a hablar de un tema que les interesa muchísimo a ustedes, los bananeros en general, pero que también empieza a ser un tema muy importante para los petonicultores, y es qué materiales hay y cuál es la salida cuando pensamos en el manejo o en la convivencia de esta enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el primer reporte de la enfermedad, desafortunadamente, nos tocó a nosotros en el 2019. Eso nos ha dado una ventaja positiva como país, porque aprendimos primero que los demás países a enfrentarnos a qué se debía hacer y cómo se debía hacer, con los aprendizajes de los errores y los aciertos que se han tenido. Después tuvimos el segundo reporte en Perú en el 2021 y posteriormente el siguiente reporte oficial en el 2023 en Venezuela. Es decir, que estamos hablando de un periodo de alrededor de 4 o 5 años en el que los países en América Latina han empezado a describir la presencia de estos síntomas. Ayer tuvieron una presentación relacionada con el tema de FOC y no voy a profundizar allí, pero lo que sí quiero que destaquemos de esa diapositiva o de esas imágenes es que es una enfermedad de tipo sistémico, que es letal, que una vez que la planta presenta síntomas no es que tenga poquito o mucho, es decir, no es toca que yo pueda hacer un corte de hojas y eliminar el inóculo, sino que una vez la planta está infectada, aunque yo vea pocos síntomas o muchos síntomas, la enfermedad ya está en la planta, una cosa parecida a lo que nos sucede con moco, pero además también ya está en el suelo. Y eso es determinante del proceso de manejo de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es nuestra situación actual? Estos son datos del ICA, nuestra institución hermana, con la que además hemos trabajado toda esta agenda de investigación. Cada una de las cosas que yo les voy a presentar hoy hace parte de ese trabajo conjunto que hemos desarrollado con el Instituto Colombiano Agropecuario, pero también con los gremios. Entonces, ellos ya presentaron seguramente esta información ayer, así que solo la voy a repasar muy brevemente, haciendo énfasis en lo que quiero que destaquemos en la presentación. Y tenemos alrededor de 3.927 hectáreas cuarentenadas, es decir, fincas en las que el ICA regula a través de resoluciones específicas por finca todas las actividades que se hacen en esa finca. Y ese es un mensaje, tengo un público aquí muy variado, productores pequeños, productores grandes, gente de la parte de comercialización, que es importante que entendamos. Las resoluciones ICA, las cuarentenas, modifican el proceso productivo y por lo tanto tienen unas implicaciones en el manejo de esos predios, y eso tiene implicaciones directas también en los costos de producción. Estamos hablando de que tenemos dos grandes focos, por decirlo de una manera, el que tenemos en La Guajira, donde hay 11 predios afectados, son 2.303 hectáreas, pero solamente 3 productores activos como tal que tienen la enfermedad. Y empecemos a tener esas cifras un poquito en la cabeza. Y en el Magdalena tenemos 6 lugares de producción afectados, pero aquí tenemos también 6 productores afectados, alrededor de 1.613 hectáreas. Entonces, lo primero que uno saca de esos números es que son grandes productores, ¿cierto? Y eso también ha permitido, y es un mensaje que tenemos que dejar aquí, que hayan sido tan juiciosos con todo el proceso que exige el ICA de contención, de erradicación, de cuarentena, y nos ha protegido a los demás bananeros, pero a las demás regiones del país, porque lo que está en riesgo es todo nuestro sector de plátanos, el plátano, pero también el banano. En el país hay alrededor de unas 52.000 hectáreas de banano de exportación, pero también hay como unas 36, 40, más o menos se mueven esas cifras, de bananos tradicionales que están sembrados en todo el país, o sea que también tenemos otro tipo de banano. Entonces está en riesgo no solamente el banano de exportación, sino también los bananos tradicionales o incluso cabinis que se siembran en la zona centro del país y por supuesto el plátano. Entonces, para el ICA, nuestra enfermedad, el estatus de la enfermedad oficial es un patógeno con distribución restringida y en contención. Este señalador se ve súper mal, así que voy a ir tratando de señalar un
poco cómo están las frases ahí. Y tenemos afortunadamente hoy como situación que no tenemos reportes en plata, ¿cierto? Hay casos un muestreo grandísimo en todo el país. Somos el país que hace más diagnóstico en toda América Latina y eso incluye países afectados y no afectados. Por darles una cifra, el ICA hizo el año pasado creo que alrededor de 6.000 muestras, mientras que por ejemplo Ecuador solo hizo una toma de 2.000 muestras. Perú 3.000, o sea que el trabajo de diagnóstico que hace el Instituto en vigilancia es muy grande. ¿Cómo se dieron los focos en Colombia? Básicamente ha tenido una curva, y hay que decirlo, ascendente, porque siempre que una enfermedad aparece, y los voy a llevar un poquito a que recordemos qué pasó con COVID. Apareció el primer caso, y una vez aparece el primer caso, vamos a tener siempre aparición de otros casos. Es una curva ascendente, a pesar de que nuestra condición siga siendo de contención y a pesar de que todos consideremos, porque así es, y ya les puedo mostrar en cifras que es exitoso el proceso de contención. Entonces tuvimos las primeras 11 fincas muy rápido, entre más o menos el 2019 al 2020 y la última de La Guajira en el 2021, rápidamente se hicieron los reportes. Esas fincas tenían la característica de que estaban muy cercanas, es la foto que ustedes ven arriba, un radio o una cercanía entre fincas más o menos de 4.1 kilómetros, 5.7 kilómetros entre ellas, es decir, un foco muy grande alrededor de esa zona de La Guajira. Por eso hablamos de un solo brote en La Guajira con 11 fincas afectadas. Y los brotes en Magdalena, que como vemos ahorita, tenemos ya 6 fincas afectadas, o 6 lugares de producción, pero que también están muy cercanos y por eso para el Instituto Colombiano Agropecuario, como estatus oficial, tenemos 2 grandes brotes en La Guajira y en Magdalena. Una vez que salió una noticia por ahí que hay un nuevo brote, que no sé qué, no era un nuevo brote, es en una finca cercana a esos mismos brotes tenemos la enfermedad y por eso el ICA lo considera que está en la misma zona. También hay razones técnicas porque se considera lo mismo y parte de esas razones son de tipo genómico y se las voy a contar más adelante, pero el asunto es que es el mismo patógeno que está moviéndose entre esos dos lugares. Esa es la realidad colombiana. ¿Cuál es la realidad de Perú? En Perú, la enfermedad llegó básicamente a un lugar que se llama Piura. Yo sé que aquí tenemos algunos peruanos, espero no equivocarme en las cifras ni en lo que pasaron, esta es información oficial, pero fíjense en los números lo diferentes. Entonces, lo primero es que tiene una distribución más amplia en esta zona donde se presentó la afectación, donde hay alrededor de unos 9.000 hectáreas de banano orgánico y otras tantas de banano tradicional. Pero estamos hablando de unas 509 hectáreas afectadas, entonces uno dice, menos que Colombia, ¿no? Colombia 3.000, allá 509. Pero tienen 519 brotes y tienen 452 productores. Entonces el cambio social o el cambio en el manejo de la enfermedad y la dimensión es otra, porque aquí solamente en Colombia estamos hablando de 9 productores. Y ojo también con estos conceptos. En Perú estamos hablando de brotes como una planta o varias plantas infectadas, mientras que en Colombia estamos hablando de lugares de producción afectados, porque son fincas muy grandes donde hay muchos más brotes. Entonces el brote lo consideramos es por finca. Pero los casos, si vieron la información que nos presentó Antonio de Agrovid ayer, están variando entre finca, entre 50, 20, 14 casos por semana, dependiendo del nivel de dispersión que se tenga en la finca. Entonces, obviamente aquí hay unas diferencias grandes en términos de manejo, porque si Colombia pudo afrontar unos manejos de bioseguridad muy exigentes y unas condiciones de bioseguridad fuertes y de unas fuertes rotaciones de control biológico, mientras que en Perú no solamente hay negación, sino que también los productores no han podido hacer todas esas implementaciones de bioseguridad porque comparten muchos espacios. ¿Y qué pasa en Venezuela? Pasó un tiempo antes de que pudiéramos tener información oficial de Venezuela y hoy la tenemos. ¿Sí se escucha bien? ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Venezuela ha hecho un esfuerzo gigante en los últimos 2 años, a pesar de todas sus dificultades, en reconocer que tiene la enfermedad y en darnos un poquito de información. Agradezco mucho al INSAI y a Yamile Rodríguez que nos pasó esta información. Y hoy el censo de ellos dice que tienen un total de 18 fincas afectadas en 3 departamentos, que es como parecido a lo que manejamos nosotros aquí, Cojedes, Carabobo y Aragua,
en los cuales tienen 293 hectáreas en Aragua, 40 en Carabobo, 2 en Cojedes, 16 productores en Aragua y uno en Carabobo y Cojedes. Ellos ya también tienen caracterizado por municipios para un total de 18 productores. Entonces, fíjense cómo van cambiando la relación de productores. También es cierto que su producción está menguada y que ya no tienen grandes productores allí ni una producción comercial tan fuerte. Pero un dato interesante de lo que está pasando en Venezuela es que en Venezuela los productores de banano y plátano han ido desapareciendo en el tiempo y creemos que está asociado precisamente a la presencia de la enfermedad. Y otra cosa interesante que tiene Venezuela es la figura que ustedes ven en la parte final, y es que allí es el primer país donde se reporta oficialmente FOC afectando a plátanos, que nos saca de una duda que tuvimos mucho aquí en el 2019 cuando nos decían es que plátano no se enferma. No se preocupen que plátano no se enferma. Hoy sabemos que plátano se enferma, ahora les voy a mostrar también datos de eso, y además ya sabemos que en un país como Venezuela hay plátanos enfermos en campo. Me decía ayer la compañera del INSAI que incluso el censo puede aumentar en los próximos días porque tiene muestras con síntomas ya en proceso de evaluación. Entonces esa es la realidad de estos países. Fíjense en las diferencias en términos de productor, y eso explica las diferencias en términos de manejo. Como a nosotros nos gusta tanto compararnos con los extranjeros, a veces no creemos en nosotros mismos, comparémoslo un poco con Australia. La situación de Australia es una situación donde tienen unos niveles de bioseguridad muy parecidos a los que se manejan en Colombia, pero allí estamos hablando de que hay muy pocos productores en todo el país, básicamente unas 274 propiedades, perdónenme que está en inglés, pero es tomada literalmente del gobierno de Queensland, de Tony Pattinson, que presentó esta información en un congreso en Ecuador, y allí hacen el análisis o hacen los reportes por número de plantas infectadas. Y entonces estamos hablando que tienen desde el 2015 a 2023 850 plantas infectadas y productores afectados 34. Entonces uno podría decir, bueno, pues lo está haciendo mucho mejor Australia, ¿cierto? Pero entonces ahí es cuando queremos hacer esa comparación entre los países y tratar de entender por qué se da este proceso y que nos prepare para lo que viene. Nuestras cifras rápidamente son estas. Entonces uno está hablando en Perú y en Colombia, fíjese que coincide, es una zona específica de producción, coincide también que está en el territorio, es mucho más grande, plátanos y bananos, de la que está en este momento reportada. Y obviamente el impacto en familias es diferente, pero en Perú estamos hablando, vuelve y juega, de 450 productores y en 9 productores afectados en Colombia. Por eso en Perú no se pudieron aplicar estrategias de cuarentena rigurosas como las que tenemos en Colombia, porque significaba casi que acabar con todo el sistema de producción de esa zona. Mientras que en Colombia nuestros grandes productores aceptaron en la tarea de tener sus cuarentenas y de manejar la mayor cantidad posible de erradicación para disminuir la dispersión, protegiéndose a ellos, protegiendo sus propias fincas o sus propios lugares de producción, pero protegiendo también al resto del país. Coincide lo que está pasando también en Australia, donde es el norte de Australia la zona de producción la que está afectada, y allí la curva de ascenso de la enfermedad es la misma. Entonces, el tipo de productor nos va a determinar cómo es que se tienen que hacer los procesos. Y el ICA, a través de sus resoluciones, ha ido preparando ese proceso, y los simulacros y las capacitaciones y toda la gestión de riesgo que se hace a nivel nacional está invitando a eso, a entender la enfermedad, a entender cómo se comporta y a prepararnos en el momento que tengamos un foco en una zona de pequeños productores. Una cosa es lo que tenemos hoy en Guajira y Magdalena, y otra cosa la que podemos tener en Urabá. Porque sabemos además que el patógeno siempre se va a comportar así, se va a generar por focos, y que cuando tenemos problemas o tenemos algún despiste, por decirlo de alguna manera, en la bioseguridad y en el manejo agronómico, alguna vez hablaba de este tema con los productores afectados y me decían, tener FOC significa ser el mejor productor posible. Hay que ser muy buen agrónomo porque hay que estar pendiente de cada detalle para que la enfermedad no se dispare, porque cuando se dispara ocurren este tipo de cosas. Y cuando ocurre una cosa de estas en un pequeño productor, pues dígame si puedes seguir produciendo. O sea, se vuelve inviable el proceso productivo porque ya no puedes hacer ni el proceso de erradicación, e incluso los procesos que haces pueden afectar el suelo y no poder volver a sembrar.
Y entonces, con esa mirada de que el productor me determina qué hacer, ahora, ¿qué sabemos del patógeno? Entonces, sabíamos ya, este trabajo fue uno de los primeros que hizo Agrosavia, que el patógeno nuestro es diferente al de Perú. Eso fue una gran alegría, porque un momento dijeron, no, es que se lo llevó caminando un investigador a Perú, se fue caminando a La Guajira y lo llevó a Perú. No, no, no. Lo que ustedes ven ahí es un árbol filogenético que divide, o sea, mira molecularmente o genéticamente cómo son los patógenos, y si uno los ve separados, para que me entiendan, voy a explicar esto lo más sencillo posible, puede decir que son dos grupos diferentes. Es como un árbol genealógico. Cuando ustedes han visto por ahí árboles que tienen la abuelita, el abuelito, el papá y cómo se van desprendiendo las familias, bueno, pues así parecido. Entonces, este árbol me indicaba, Perú y Colombia están en dos grupos diferentes, son dos patógenos diferentes, o mejor dicho, hubo dos incursiones diferentes del patógeno. Analizamos también el de Magdalena y sabemos que solo en Colombia se ha dado una incursión. El patógeno de La Guajira es el mismo de Magdalena. Y no sabíamos nada de Venezuela, la caja de Pandora, y como en esto lo único que hacemos es tener así como esos cuentos de ultratumba, y entonces que no, que es que allá está desde no sé cuándo, y que no sé, pues era muy difícil saberlo, porque además este tipo de patógenos es muy difícil hacer fitopatología forense y decir exactamente quién lo llevó y cómo lo llevó, pero sí podemos ahora con la genética saber algunas cosas más del patógeno. Vuelve y juega. Este es otro tipo de forma de presentar las relaciones genéticas de un patógeno. Voy a tratar de explicarlo nuevamente de la forma más sencilla. Este señalador no sirve, así que voy a hacerlo como a la antigua. Cada una de estas cositas es un grupo o una familia, ¿ok? Lo que está en rojito son los aislamientos que se agrupan, o el grupo que está donde está Venezuela, es esto, ¿ok? Y las primeras secuencias que ustedes ven de ese grupo aquí arriba, dice Australia, ¿verdad? O sea, las secuencias más antiguas que tenemos de acuerdo a las bases de datos que tenemos o las secuencias que tenemos disponibles en el GenBank, que es el banco pues, de las secuencias. Entonces, fíjense en todo este grupo, aquí sale Venezuela, aquí está Colombia y más arriba está Perú. Entonces, tres grupos diferentes, pero está más cercano Venezuela del de Colombia o Colombia del de Venezuela. Y el de Venezuela es ancestro desde Colombia. Entonces van a empezar mil preguntas. Ah, o sea que vino de Venezuela. No sabemos, parece ser que está en un grupo. Les voy a contar toda la verdad y nada más que la verdad. Tenemos 4 secuencias, o sea, 4 genomas, 4 patógenos de diferentes zonas de Venezuela. 3 no se parecen a Colombia. 1 se parece mucho a Colombia. Y por eso es que se genera el grupo que está allí. Lo que sí sabemos es que es diferente completamente al de Perú. Por eso les digo, los aislamientos de Venezuela son ancestros del genoma de FOC colombiano. Como si fuera el abuelito. No me voy a atrever a decir que es el papá, pero como si fuera el abuelito. ¿Ok? Les estoy explicando esto de la manera más sencilla. Si hay algún biólogo molecular por ahí que después lo quiere profundizar, con gusto lo hacemos. ¿Ok? Hemos analizado todos los genomas. Cada una de esas rueditas que ustedes ven ahí es un genoma completo. Y lo que nos determina, nos muestra también nuestro análisis, y me voy a ir a regiones. Los primeros, estas líneas, estos, ¿cómo se ven ahí? ¿De qué color? Moraditos. Son Colombia, el 1, del 1 en el 9 empiezan los aislamientos de Venezuela y en el 24 los de Perú. Entonces fíjense que hay pedazos donde son completamente diferentes. Entonces esta también es una noticia muy importante. El patógeno en Colombia, Perú y Venezuela está evolucionando y es diferente a los patógenos de Taiwán, al de Israel, al de Filipinas, al de todos los otros países. Hay procesos evolutivos en nuestros países y eso explica por qué algunas cosas que estamos haciendo en campo, aquí vemos un comportamiento diferente a lo que está pasando en otros países, porque el patógeno es diferente o está cambiando y está evolucionando. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas reproductivos también son más activos, presionan más al patógeno y eso genera cambios que se pueden ver en este tipo de análisis. Y eso también nos va a llevar a otra conclusión, y es que todas las cosas que hagamos para manejar a FOC las tenemos que generar desde nuestras regiones, porque otras informaciones que nos traen de otra parte puede que no tengan una aplicación aquí.
Y entonces ya me voy a materiales, que fue el otro tema que les prometí en mi presentación. ¿Qué sabemos de materiales y qué hemos hecho con respecto a materiales? Y a mí me gusta mucho este escenario porque hemos evolucionado con él. En el 2019 a mí se me paraba el gremio bananero y me decía, es que hay materiales resistentes y los tienen que traer ya, es que están. Y nosotros decíamos, pero espere, ¿dónde están? Porque siempre hay que tener información científica y probada para usted saber que un material es resistente. Y hay unos protocolos que aceptamos las comunidades científicas para decir que un material es resistente. Hoy yo creo que tenemos un poco más de conocimiento todos de cómo se maneja. Entonces, lo primero que se hizo en el 2019, que es una tarea que ha sido de hormiguitas y que hemos venido mejorando con el paso de los años, es saber dónde están los materiales. Y esa tabla ha cambiado mucho, porque al principio no teníamos sino unas cuantas opciones. Los primeros que levantaron la mano y le dijeron a Colombia, miren, tenemos unos materiales que tienen una promesa de valor y que son resistentes, fueron CIRAD. CIRAD nos entregó 3 materiales, CIRAD 924, CIRAD 931 y 938. CIRAD tiene una filial que produce material in vitro para ellos, que se llama Vitropic. Esa empresa produce, ha cogido materiales que ha seleccionado en Filipinas que presentan buen comportamiento y también los produce o los multiplica. Y ellos nos entregaron también 2 materiales, Lotar y Ruby. Entonces, ojo, Lotar y Ruby son materiales de Vitropid. Y los híbridos de CIRAD 924, 931 y 938 son de CIRAD, ¿vale? El siguiente que levantó la mano fue Brasil. Muchos años trabajando en mejoramiento genético para R1, porque ellos siembran otro tipo de banano, que es el Prata, y entonces tienen problemas con R1 y han desarrollado materiales resistentes. Y nos dijo, les vamos a entregar 2 materiales, Princesa y Platina, que son resistentes a R1, así que esperamos que sean resistentes a R4. Y además tenemos 35 materiales que son diploides mejorados para que ustedes monten su programa de mejoramiento genético para que todos, entre todos, busquemos estrategias de materiales resistentes. Inmediatamente esa apuesta la tomó Augura y dijo, la cogemos. Nos unimos con Agrosavia y hoy tenemos un programa de mejoramiento genético con Augura y Embrapa. Los cuartos materiales, o el cuarto material fue Galicted, que en ese momento lo traíamos a través, era del Instituto de Investigaciones de Taiwán, que dijo, yo tengo el permiso, la autorización de venta de Formosana y puedo entregar Formosana. El quinto, o la quinta tipo de introducción, son los materiales que produce Rajan Meristen, que lleva muchos años en un proceso de selección y tiene varios tipos de materiales en evaluación. También introdujimos esos materiales. Y ya en los últimos años han aparecido, otros han levantado la mano, por ejemplo James Dell este año nos dijo, ya tengo el material, lo quiero evaluar, lo quiero revisar. Tropid, una empresa de Inglaterra, tiene materiales con transgénicos que les va a hacer edición génica después para que sean cisgénicos, es decir, unos materiales que casi pasan por convencionales que también vamos a introducir. Agrosavia, el ICA, hemos introducido todos los materiales 1, 2, 3, 4, 5 y este año acabamos de recibir el permiso para hacer la introducción de los transgénicos de Tropid y el doctor James Dell me contestó hace unos días y vamos a empezar a mirar con él cómo introducir los otros transgénicos porque también hemos visto un cambio en la dinámica del sector. El sector nos decía en el 2019, no, transgénicos no. Y hoy nos está diciendo, pues si sirven y no hay, pues a ver, intentémoslo, evaluémoslo y miremos qué se puede hacer. Voy a mostrarles los resultados de lo que ya tenemos, porque montar estos procesos de evaluación de resistencia ha sido complejo y difícil, y además los materiales no estaban. O sea, cuando nosotros dijimos, listo, mándeme el material para evaluarlo, todavía no estaban en muchos casos. Garantizarle al país y a la región que cuando Agrosavia se pare y diga, ese material es resistente, es porque lo ha probado de varias formas y con toda la presión posible del patógeno para decir que es resistente. Porque sembrar en una zona afectada y que una planta no se enferme no significa que sea resistente. Significa que hay menos inóculo ahí o que la planta se escapó por alguna cosa. Porque si eso fuera así, todas las plantas de Cavendish que hoy tenemos en La Guajira o en el Magdalena que rodean focos, pues son resistentes. Y no, ¿verdad? En algún momento se enferman. Entonces no funcionan los ensayos de resistencia si se tienen que probar. Entonces nuestra plataforma de evaluación en Agrosavia, de ustedes, de los colombianos, esa plataforma que hoy estamos poniendo también al servicio de otros países para que evalúen, consta de los siguientes pasos. Primero,
Tenemos en condiciones controladas en Tibaitatá, en Bogotá, donde podemos manejar este tipo de patógeno, donde hacemos ensayos en vasito, muy sencillos, en maceticas pequeñas. Las plantas se inoculan haciendo una inmersión, el patógeno se diluye en una solución y las planticas se sumerge la raíz a esa inmersión, las dejamos 15, 20 días y las evaluamos. Tenemos otro sitio en La Guajira, donde tenemos un invernadero, donde tenemos pruebas controladas también. Este es el invernadero y allí mismo en La Guajira también tenemos una zona de campo donde hacemos inoculación directa con el patógeno, es decir, le ponemos patógeno para garantizar que el patógeno que yo le puse a la planta 1 sea el mismo que tiene la planta 2, sea el mismo que tiene la planta 3. Es decir, que si la planta 3 no se enfermó es porque es resistente, no porque se escapó del patógeno. Allí tenemos este ensayo o esta plataforma de evaluación. Miren, así es que se aplica el patógeno, lo llevamos en sustrato y lo aplicamos alrededor de las raíces. Y además, nuestra plataforma de evaluación también contempla que hay que hacerlo rápido, porque necesitamos resultados rápidos para el sector. Y entonces estamos haciéndolo directamente en zonas afectadas que tienen el patógeno, en esa finca que les mostré que tiene muchos puntos o que tenía muchos puntos afectados. Ahí, después de hacer todo el proceso con el ICA, de revisar los protocolos, cómo lo íbamos a hacer, cómo iba a hacer la bioseguridad, un trabajo muy fuerte de la Subgerencia de Protección Vegetal y la Subgerencia de Epidemiología revisando, o la Dirección Técnica, perdón, de Epidemiología revisando cómo se iban a hacer los ensayos. Tenemos el permiso Agrovida Agrosavia para hacer estos ensayos y tenemos sembrados los materiales en zona afectada. Y además, como de nuestros materiales, los materiales de Embrapa y los materiales de CIRAD, son materiales que pueden tener una promesa de valor para pequeño productor, porque no son Cavendish, entonces hemos hecho una alianza con Asofrucol para evaluar los materiales en la zona cafetera y dentro de nuestro convenio con Cenibanano también se están evaluando en la zona de Urabá. Es decir, que nosotros aspiramos que el año entrante podamos tenerles, o incluso a finales de este año, resultados completos de esos materiales en términos de la resistencia a la enfermedad y en términos de su comportamiento agronómico. ¿Qué sabemos hasta ahora? Estos resultados ya los he mostrado en otro momento, así que no voy a ser muy repetitiva, pero los materiales de CIRAD, el híbrido 924, 931, 938 que ustedes ven ahí, son resistentes, no se enferman. Estos resultados en plantas en Tibaitatá pequeñitas y en La Guajira, en nuestra finca afectada, plantas ya más grandes de unos 6-7 meses, se hizo 3 veces ese ensayo. Esos son los resultados. Ruby y Lotar, 100% de incidencia y severidad entre el 60 y el 80%. Qué triste, porque ahí es Ruby Williams, todavía Lotar no tenemos los resultados, pero más o menos da igual. Están evaluándose, lo que nos está diciendo es que los híbridos de CIRAD que no son Cavendish son resistentes y Ruby, que sí es Cavendish desafortunadamente y que en Filipinas había dado muy buenos resultados, pues no es resistente. Eso en condiciones de vivero, comparado con el testigo. ¿Ok? Los materiales de Embrapa fueron evaluados en macetas grandes, en el momento teníamos un proceso de evaluación no en suelo directamente, sino en macetas. Los materiales mostraron que son altamente resistentes, el platina y princesa es intermedio. Son lo que ustedes ven arriba, el material no se enfermó, cuando hicimos la cosecha había algunos enfermos y otros no, y en términos generales el material presentó resistencia. Estos ensayos se están repitiendo porque ese lote tuvo algunos problemas de inundación y entonces teníamos mezclas de síntomas. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho en condiciones controladas, están en análisis otros, no alcanzamos a terminar los resultados para acá, pero los otros materiales también están en evaluación. Y ya en condiciones de zona afectada, tenemos de la mano del ICA y de Agrovid, con financiación de Fontagro, de GIZ y una alianza gigante entre Galicted, CIRAD y Vitropit, la siembra de los materiales evaluados en condiciones afectadas. Básicamente sembramos en un lote como lo que ustedes ven ahí, que tuvo un alto número de brotes y que además, lo que ven en rojo, habíamos señalado en esa finca como una zona de alta presión del inóculo. ¿Vale? Y estos son los resultados. Entonces, es un experimento completamente al azar, 1 hectárea de cultivo, está en el lote 12, por decirlo de alguna manera, la distancia es la que ustedes ven ahí, 2.72 por 2.36, y tenemos un número pues importante de plantas en cada lote.
CIRAD 924, 938, 931, cantidad de plantas, semana, número de plantas infectadas, vamos por la semana 19, vamos bien, no se ha infectado, 0%. Ruby y Lotar, 136 plantas de cada una, semana 19, está en la semana 19 y hace 3 semanas atrás tuvimos los primeros casos, es decir, que ya llevamos 1.5% de incidencia en lote afectado. Vale. Sigue siendo más baja, miren los datos de los lotes vecinos, Williams, que estamos en 2.7 y 4.4%. O sea que parece que todavía van bien, pero recordemos que la explosión de la enfermedad casi siempre es al inicio de floración, o sea, un poquito después, hay que esperar. Formosana está muy joven aún, tiene 6 semanas y todavía no tenemos datos. Y le dejé en la parte de abajo los datos de plátano. Tenemos sembrado Paredes, Curare y Hawaiano. 102, 68, 68. Desafortunadamente tenemos ya también una planta de Curare, es decir, plátano enfermo. Entonces, igual que Venezuela, ratificamos que se puede enfermar plátano. Ya les voy a mostrar un poco de síntomas. Aquí voy a ir un poco muy rápido. Estos básicamente los síntomas de la enfermedad en Rubí, los síntomas de la enfermedad en Lotar, que ya tenemos algunos síntomas también. Allí los datos que les mostré. Ojo, o sea, estos son Cavendish, se enferman, ¿vale? Parece que menos, pero se enferman. Estos son nuestros materiales CIRAD 924, 938, los 3 híbridos. No se enferman, miren el estado, pero yo sé que a ustedes no les gusta, ¿cierto? Que apenas le den estos bananitos, dicen, no, eso no sirve. Lo entendemos, sabemos que es una promesa para pequeño productor, pero ahí hay genes de resistencia también, que son los que estamos usando en el programa de mejoramiento. Entonces, en Palmira tenemos una apuesta muy grande, hay 5 hectáreas de Cavendish, se está cruzando, esos resultados no los voy a presentar aquí porque le voy a dejar el honor a mi investigador de aquí de Caribe, a Rommel Pacheco, que presente esos resultados cuando estemos un poquito más avanzados. Estamos haciendo cruces, ya tenemos algunas cositas por ahí interesantes, pero ese es un programa que se demora, ¿vale? Pero ¿qué es otra cosa positiva que ven ahí? A ver, los que conocen de banano, a mí me gusta preguntar en las cosas, qué lástima que esto no sea una clase. ¿Qué le ven a las hojas? Esa es otra de las cosas de los híbridos y del proceso de mejoramiento al que está apostando Agrosavia, y es que los materiales también sean resistentes a Sigatoka. Porque el modelo de aplicación, ustedes saben cómo nos tiene ya a nivel europeo. O sea, que esa es otra ventaja de los híbridos de CIRAD y de los materiales que estamos usando para los cruzamientos, que no solamente resistencia a Fusarium, sino que también es resistencia a Sigatoka, ¿vale? Mírenlo ahí, Ruby y Lotar, materiales seleccionados supuestamente de Filipinas con buenas condiciones, pues ya se están enfermando también, pero además tienen Sigatoka, ¿ok? Esto, que es un poco repetitivo para ustedes, pero quiero volver a recalcárselo. Nosotros hemos evaluado los plátanos en diferentes condiciones. Los plátanos enferman. Artón, miren los síntomas, miren el Dominico Artón. Cuando miramos el área afectada, pareciera ser que es un poco menos que la de Cavendish, la barra roja un poco más alta de Williams que las que están en verde, que son lo que llamamos plátanos, Dominico, Hawaiano y Artón. Pero cuando uno habla de resistencia en plátanos o resistencia en musáceas, una cosa que tiene que mirar y que nos decían, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con este tema aquí en Colombia es, sí se enferma, pero poquito. Sí se enferma, pero es que no alcanza a llegar al pseudotallo. Y entonces no, la planta no se enferma. Sí se enferma, pero alcanza a producir. Entonces hemos tratado de dar más información. Esta gráfica que ustedes ven ahí es el porcentaje o la concentración de ADN del patógeno en la planta. Entonces sí, efectivamente, Gross Mitchell y William tienen mayor cantidad de patógeno, Hawaiano mucha, Dominico Artón un poquito más, Artón un poquito menos. O sea que Artón parece tener alguna cosa que le permite, que no deja que el patógeno se desarrolle tanto. Sin embargo, cuando ya lo vemos en términos de síntomas, pues la sintomatología es muy similar y quizás la única diferencia es que los síntomas se demoran un poco más en presentarse. Ese es el registro de una planta enferma, día 1, la única que se nos ha enfermado, día 1, día 7, día 14, día 21. Y entonces los que ya estamos acostumbrados a ver la enfermedad, que por aquí hay varios en La Guajira, lo que van a decir, no, es que se demora un poquito menos. Sí, la única diferencia es eso, es que los síntomas parecen demorarse un poco más en presentarse desde que se ve el primer síntoma hasta que se ve el último. O eso es bacteriosis, bueno, pues vamos a verlo. Entonces, esa planta enferma tenía el FOC, esas rayitas blancas que ustedes ven ahí señaladas con flechas rojas, es que identificamos FOC.
lo tenía en el peciolo, lo tenía en el pseudotallo, en pseudotallo, y en cormo también se ve un poco mal, pero allá se ve mejor la línea del cormo. Es decir, FOC en plátano también se hace sistémico, avanza del cormo, sube al pseudotallo y alcanza incluso a llegar al peciolo, ¿vale? Otros métodos para detectar esto, eso es PCR en tiempo real, esas curvas que ustedes ven ahí básicamente significan que lo detectamos en cormo, que lo detectamos en pseudotallo, que se detectó en peciolos. Y la de abajo es PCR digital, en la que también todos esos puntos que ustedes ven, esa nube de puntos, es de la muestra M11, la llamamos así, que son el patógeno en el cormo. Entonces, se hace sistémico, entra al cultivo. Estos síntomas en Venezuela de plátano, voy a ir muy rápido sobre esto, pero entonces en Venezuela estamos haciendo un trabajo muy juicioso también de ver qué pasa con plátano, un trabajo muy de la mano de la Universidad Central de Venezuela, el IBID, el INSAI también colaborando en este trabajo. Allí hay una parcela donde se ha sembrado en una condición de alta presión del patógeno, que hay mucha enfermedad, plátano, y estos son nuestros datos. Comparado con Cavendish, fíjense en las semanas y 2 lotes de plátano, plantas con síntomas de Cavendish, 316 en el 2023, 2024 131, total 444, el otro lote de Cavendish 124, plátano 123, plátano 355 el total, y miren los porcentajes de incidencia, sí son más bajos. 29 y 38% de la incidencia de Cavendish, 2% y 5% de la incidencia de plátano, y ya estamos por la semana, bueno, ya llevan varios meses. Eso nos da un poquito de aliento, nos está diciendo que se va a enfermar menos, aunque insistimos en que se enferme. Los días a la aparición de la enfermedad sí son más rápidos, cuando en plátano se demora 21 días, mientras que en Cavendish, cuando uno ve el síntoma rápidamente, entre 10 y 14 días ya la planta está completamente muerta. Y la otra diferencia es que si usted ve plantas de plátano con síntomas antes de que hayan generado el racimo, por decirlo de alguna manera, antes de que se dé el proceso de parir, esa planta quizás alcance a producir en la mayoría de casos. En Cavendish no, en Cavendish usted apenas ve el síntoma, incluso si se da antes o después, la planta no llega como tal a producción. Entonces, más o menos los síntomas se están presentando en plátano entre 16 y 20 semanas, y en esa condición en Venezuela, que para nosotros es un poco diferente, se están presentando los síntomas más o menos a las 10 semanas. Nuestras conclusiones de este trabajo, o de esto que les vine a presentar, porque ustedes saben que la agenda de Agrosavia maneja muchos frentes, y aquí lo concentramos un poco en qué está pasando con el patógeno y cómo lo debemos entender, es que, primero, la dispersión de FOC-R4T, una vez en el primer reporte en el país, va a depender directamente del tipo de productor afectado y de la capacidad de ese productor de hacer los programas de erradicación. Y creo que Antonio se los mostró ayer. En esas fincas donde haya tenido poco número de casos, ha hecho un trabajo fuerte de erradicación y aplicación de biológicos, se ha tardado 1 o 2 años en que le aparezca un nuevo brote. Aquellas fincas donde no se ha podido hacer unos procesos tan estrictos o ha pasado alguna cosa, han tenido focos más frecuentes. Y eso es lo que pasa en Perú y eso es lo que pasa en Venezuela. No se han podido aplicar normas estrictas de cuarentena y de erradicación, y por eso tienen número de casos repetitivos, ¿vale? Los análisis genómicos de FOC-R4T nos están indicando que el genoma de Venezuela es ancestro del de Colombia. Por aquí se ríen cuando digo eso. Seguimos estudiándolo. En este momento estamos haciendo una comparación con otros 500 genomas a ver si logramos entender gen por gen algo más, pero hasta ahora solo podemos decir es que están en grupos separados, pero que el de Venezuela es ancestro de Colombia. Antes de que me pregunten eso, ¿es el mismo grupo? No estamos seguros, ya les conté toda la verdad y nada más que la verdad, que 3 no y 1 parece que sí, entonces toca esperar un poquito, ¿vale? Y la siguiente es que aún no contamos con materiales resistentes a FOC-R4T de los que ustedes quieren, tipo Cavendish. No están. Todos los que nos ofrecen son materiales que están o en proceso de producción, es decir, que siguen seleccionando, y todos esperamos que ese proceso de selección sea exitoso algún día, pero siguen seleccionando. Y lo que tenemos resistentes son híbridos que son más parecidos a otro tipo de bananos, manzanos por ejemplo, o pratas, que tienen promesa de valor, ¿vale? Pero material resistente hoy no existe, salvo los transgénicos que conocemos de Jane, que hay que esperar un poquito también para que entren en fase de evaluación en estas condiciones. Y termino de recargar también esa conclusión. Las evaluaciones de los materiales se deben hacer en nuestras condiciones porque cambia el clima del suelo,
la cantidad de patógeno y muy probablemente la virulencia del patógeno, y por eso cambia el resultado que tenemos. Y por supuesto esta que es muy importante para nosotros, y es que el plátano y todos los materiales que hemos evaluado, porque ahí solo les mostré una parte, son susceptibles a FOXR4T. Entonces, ese mar de plátanos y bananos que tenemos entre Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Panamá, porque nos une un mar de plátano y banano, sigue en riesgo por la presencia de FOXR4T en nuestro territorio. Agradecer este trabajo es parte de un proceso que tenemos en Agrosavia, de un grupo de investigación muy grande, más de 35 investigadores a cargo de atender el problema con una dedicación muy fuerte a la enfermedad, y 3 centros de investigación, 3 centros de investigación al frente. El Centro de Investigación Tibaitatá, que maneja el patógeno porque tiene que hacer los ensayos, los inóculos que se hacen directos. El Centro de Investigación Caribia, de aquí, de ustedes, de Magdalena, que se sufre la enfermedad todo el tiempo, que va a hacer los ensayos de campo, que está visitando los materiales, que los identifica, que toma las muestras. Y el grupo de Palmira, que es el grupo limpio, lo llamo yo, porque es el grupo que no va a La Guajira ni lo dejamos que toque el patógeno porque está produciendo el material mejorado. Agradecer a la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, porque uno de nuestros investigadores que apoya el trabajo en Caribia es Nicole Barón, que es una niña que está contratada a través de un proyecto Alerta con el GIZ. Y, por supuesto, agradecer a las instituciones. Esta agenda no sería posible sin el ICA. El ICA, que no solamente nos ha dado recursos, sino que también de la mano con nosotros ha generado los protocolos, nos acompaña en las fincas, nos acompaña en el proceso de seguimiento y también nos deja pensar y hacer cosas nuevas alrededor del tema. Augura, por supuesto, el grupo Agrovid y todos los chicos en finca que nos ayudan a cuidar las plantas, a tomar los datos y a estar pendientes de lo que pasa, con el liderazgo de Antonio González, sin el cual tampoco sería posible que tuviéramos lo que tenemos. Y financiación de nuestros aliados, Fontagro, un proyecto grande que tenemos y que nos ha permitido impactar 6 países. Hemos capacitado a más de 5.000 personas y hemos capacitado más o menos a 15 países, a las ONPFC, a los INIAS de esos países, en toda la agenda de FOC. El proyecto Alerta, que nos ha permitido hacer los últimos trabajos en control biológico, aunque no se los haya presentado aquí, y parte de la introducción de materiales. Y un proyecto con CIRAD y AUSCAR, que nos ha permitido trabajar en la parte genómica del patógeno en los últimos años. El proyecto de Embrapa, que es el proyecto de mejoramiento. La Agencia Internacional de Energía Atómica, que nos ha dado unas experiencias muy lindas, nos ha financiado capacitaciones. Hemos ido a Brasil, hemos ido a Australia, hemos ido a Viena, hemos ido a otros sitios, y no les estoy chicaneando, sino que les estoy contando para que sepan que tratamos de conseguir información de primer nivel para que lo que hagamos esté muy aterrizado a lo que realmente está pasando. Y con la Agencia de Cooperación Internacional APC de Colombia tenemos 5 proyectos: Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y se me olvida uno, Paraguay, en el que estamos haciendo transferencia de conocimientos con los países. Con eso yo terminé mi presentación. Muchísimas gracias.